trabajando. A ver, ahorita ya deberían estar viendo la pantalla de Excel. Sí, sí, se ve. Ok. Entonces, bueno, si alguien ya revisó esto y tiene algo que decirme, alguna duda o algo, pues adelante. O si ya supo que era lo que estaba mal. Si no, vamos a verlo aquí, ¿no? Yo ya hice aquí, agregué algunas cosas y algunas gráficas adicionales para ahorrar un poco de tiempo. De todos modos, ahorita vamos a continuar. Pero bueno, a ver, entonces, existía un error, era un error que yo cometí porque no había ligado bien eh, estos dos valores, no los había ligado bien con este valor de aquí. ¿Vale? Si ustedes revisan en la clase anterior, yo lo tenía con este cálculo, ¿sí? Lo tenía con el denominador de la primera columna que corresponde al inciso A, y eso está mal, ¿no? Tenía que haber hecho esta modificación, y entonces estos factores se modifican, y al modificarse los factores A y B, que eran las constantes de la solución, pues se modifican las soluciones finales, ¿no? Entonces ya lo arreglé, y las gráficas entonces sí se modifican bastante, y se ven, es esta que tengo aquí, ¿vale? El problema, como pueden ver, es que la solución, que es la del inciso B, que es la que está en color, bueno, vamos a cambiarle los colores porque esto no es ni rojo, es como un guinda, ¿no? Vamos a ponerle rojo para que se vea mejor. Y vamos a ponerle un verde más claro, ahí está. Esta por qué no se modificó. A ver. Ahí está. Y también vamos a dejarle un azul más fuerte, creo que es el mismo, ¿no? Bueno, ahí está. Ya se ve mejor. ¿Vale? Entonces, el inciso acá ustedes pueden ver, espero que esto se vea bastante bien. Ustedes pueden ver aquí el color de cada uno de los incisos. Si recuerdan, el inciso B era en el que las dos frecuencias, la de la carga y la frecuencia del sistema, eran similares, ¿recuerdan? De hecho, aquí lo tenemos, ¿no? La del sistema son 626 y la de la carga eran 628, entonces se parecían mucho, y la relación que existía entre la frecuencia de la carga y la frecuencia del sistema era alrededor de 1, ¿no? Muy cercana a 1. Entonces, si recuerdan del ejercicio previo, lo que ocurría cuando eso era así, cuando la relación era casi 1, pues ocurrió el fenómeno de resonancia, lo que nosotros le llamamos resonancia, y lo que llevaba a incrementar los desplazamientos en un poco tiempo y incrementarlos muchísimo, ¿no? Y de hecho, seguirlos incrementando con el tiempo. Fíjense, yo aquí reduje el, el, el margen del eje Y, que es de desplazamiento, para que los otros dos comportamientos se vieran bien. Pero si yo restablezco esto, si pueden ver cómo este desplazamiento, que es el del inciso B, el rojo, va incrementando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Si yo esto lo extiendo todavía más, y de hecho lo puedo hacer porque lo tengo hasta, creo que hasta 10 segundos o más, ya no me acuerdo. No, creo que sí le di hasta más. Sí, fíjense. Si lo llevo hasta 20 segundos, si ven cómo sigue aumentando el desplazamiento, sigue aumentando, ¿no? Parece ser que aquí ya como que se está estabilizando, ¿vale? Entonces, eso llega a ocurrir, pero si yo hago que se pare, eso llega a ocurrir porque esta y esta no son exactamente iguales. Pero si fueran exactamente iguales, este desplazamiento seguiría creciendo de manera indefinida, ¿vale? Entonces, y en cambio, en el otro comportamiento, si se fijan, bueno, vamos a reducir esto, digo así de 20 casi no se ve, dejarlo en 5 como lo tenía, y vamos a reducirlo a -5 para que se vea también. Okay. Entonces, como ven ahí, el rojo ya desaparece porque son valores muy grandes, pero ya lo vimos en general. Y ahora vamos a ver el inciso A y el inciso B. Como pueden ver, el inciso A es el azul y tiene desplazamientos más pequeños. También oscila, aunque de manera algo errática, pero oscila, ¿no? Y va teniendo desplazamientos un poquito cada vez más pequeños, pero como que pareciera como que se estabiliza también, ¿no? Y lo mismo ocurre con el verde, que es el inciso C.
¿vale? Vamos a llevarlo a 10 segundos, creo que se ve mejor. Y para que se vea cómo se estabiliza. Aquí se ve claramente, ¿no? Si ven cómo en el azul ya se está estabilizando, cuando aquí al principio se movía más errático, por acá, después de 10 segundos ya se ve bastante estable. Y lo mismo ocurre con el inciso C, ¿sí? Aunque al principio parecía algo errático, si ven, los desplazamientos máximos no son iguales y así, pero luego parece ser que ya se estabiliza nuevamente, ¿no? Okay. Esto es lo que ocurre con cualquier tipo de carga, con cualquier frecuencia, ¿no? Llegado después de un tiempo, se estabiliza con unos desplazamientos máximos constantes, etc. Podemos ver claramente que los desplazamientos son bastante mayores en el inciso C que en el inciso A, y esto es por la misma razón del ejercicio previo. ¿Sí? En el ejercicio previo habíamos hablado sobre el desfase y el movimiento en fase, ¿no? Habíamos dicho que que el movimiento en fase es cuando el movimiento del sistema coincide con la dirección de la fuerza de la carga, ¿no? De hecho, habíamos hecho el símil con el columpio, ¿verdad? Y entonces un movimiento en fase es cuando el columpio se mueve hacia la izquierda, yo lo empujo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, más o menos es lo mismo aquí. Cuando el sistema o el marco se está moviendo hacia la izquierda, la fuerza producida por la maquinaria está provocando que se mueva hacia la izquierda, o sea, le está aplicando una fuerza hacia la izquierda. Y entonces eso hace pues que se muevan como al mismo tiempo, como al mismo ritmo, ¿vale? Eso se llama que están en fase. Y eso es en el inciso C, en este caso, ¿vale? Y por eso los desplazamientos son más grandes, porque como el marco ya está moviendo hacia la izquierda, el hecho de que la carga lo empuje hacia la izquierda, pues hace que los desplazamientos sean más grandes. Pueden imaginarse ahora lo contrario, que, por ejemplo, con el símil del columpio, si el columpio se está moviendo hacia mí y yo lo empujo de forma contraria, ¿qué es lo que voy a hacer? En lugar de incrementar los desplazamientos del columpio, voy a reducirlos, ¿no? De hecho, voy a chocar pues con el columpio, ¿no? Porque están al revés el desplazamiento y la fuerza, ¿sí? Están en direcciones opuestas. Bueno, pues eso pasa en el inciso A, y eso es porque, y por eso es que los desplazamientos son tan pequeños. Porque cuando el sistema se quiere mover hacia un lado, normalmente la carga se mueve hacia el otro, ¿sí? O lo intenta mover hacia el otro. Y eso hace que como que se contrarresten, entre comillas, y se reducen los desplazamientos, ¿sí? Y a ese comportamiento le llamamos fuera de fase. Entonces, recuerden estos tres términos: fuera de fase, cuando carga y desplazamiento parecieran tener direcciones opuestas; en fase, movimiento en fase, cuando carga y desplazamiento tienden a tener la misma dirección; y el movimiento de resonancia, que es cuando la frecuencia del sistema coincide con la frecuencia de la carga, ¿no? Bueno, si nosotros quisiéramos pensar en el símil del columpio para la resonancia, bueno, el símil sería que yo aplico nada más carga únicamente en el instante en el que el sistema o el columpio alcanza su máximo desplazamiento. Y de hecho, así es como funciona. Si ustedes seguramente habrán alguna vez columpiado a alguien, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿En qué momento nosotros empujamos el columpio? ¿Cuál es el momento ideal para empujarlo? ¿Cuando viene hacia nosotros? No. Cuando ya se está yendo, eso ayuda, ¿no? Que sería el inciso C de aquí, que sería en fase, cuando ya se está yendo el columpio y nosotros le alcanzamos a empujar. Eso sería como estar en fase y incrementar los desplazamientos. Si lo empujamos cuando viene hacia nosotros, pues vamos a reducir el desplazamiento, ¿sí? Que sería el fuera de fase, el azul. Pero ¿qué pasa si empujamos el columpio justamente en el momento en el que alcanzó su desplazamiento máximo? ¿Sí? Es decir, cuando viene hacia nosotros y de repente hay un instante donde alcanza el desplazamiento máximo y en lugar de venir hacia nosotros empieza a irse, a alejarse de nosotros. Bueno, en ese punto en el que cambian entre acercarse y alejarse, es el desplazamiento máximo, ¿no? Si nosotros justo en ese preciso momento lo empujamos, entonces vamos a obtener el mayor efecto de nuestra fuerza y vamos a incrementar los desplazamientos en gran medida. Eso es la resonancia.
¿sí? La resonancia funciona así. Es decir, exactamente en el momento en el que el sistema alcanzó su desplazamiento máximo y que ya viene de regreso, pues la fuerza aplica su máxima fuerza, ¿sí? Su máxima magnitud, y entonces incrementa los desplazamientos, y así. Y en cada ciclo coinciden. Entonces, esto hace pues, que los desplazamientos se incrementen muchísimo, ¿no? En un tiempo muy corto, y que si esto se sigue repitiendo, pues se incrementan los desplazamientos cada vez más, de manera indefinida, ¿no? Entonces, eso también, espero que con la analogía del columpio puedan ustedes darse una idea, pero también se puede observar aquí en las gráficas. Además yo de graficar los desplazamientos, que es esta gráfica de arriba, también grafiqué las cargas. Y recuerda que ya habíamos hecho eso, graficar la historia de carga, ¿no? Entonces, aquí tengo yo debajo tres gráficas, cada una corresponde a cada una de las cargas. Esta es la del inciso A, de hecho, vamos a poner los mismos colores para que sean iguales. ¿Sí? Vamos a ver. Quedamos que esto no. Que le puse que queremos que sea rojo. Quiero que sea verde. Así. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahora sí, son equivalentes estos colores a los de arriba. Este es inciso A, inciso B e inciso C. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, todas, bueno, de hecho no lo pueden ver, pero todas tienen la misma amplitud. ¿Vale? Recuerdan que la amplitud de las tres cargas será 8 toneladas. Pues aunque no se puede ver aquí claramente porque no está esto mallado lo suficientemente preciso, que podríamos hacerlo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Pero claramente se ve que la amplitud es la misma, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que la amplitud es la misma porque la amplitud es este valor de aquí, ¿vale? Son 8 toneladas. Entonces, el máximo que alcanzan todas las cargas son 8 toneladas. La diferencia entre ellas es que una tiene oscilaciones más rápido que otra. ¿Vale? Si pueden ver, entre el inciso A y el C se va haciendo más pequeña la frecuencia, ¿verdad? Y más grande el periodo. Si se fijan aquí, el periodo de oscilación de esta carga es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y si se fijan, es como 0.4 segundos, ¿no? Luego, el tiempo de oscilación, de vibración de la carga en el inciso B, es el tiempo que hay desde aquí hasta acá, ¿vale? Y eso podemos ver que es casi un segundo, ¿no? Y luego, de hecho, son los periodos que yo les di como dato, ¿no? Aquí era 0.4, aquí era 1 y aquí era 1.6, si no me recuerdo. Vamos a ver más o menos, sería la distancia entre aquí y aquí. ¿Vale? Y sí, parece ser que es 1.6, 2 menos como 0.4, ¿no? 1.6. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia entre los tres cargas. Bueno, fíjense cómo, si comparamos nosotros la historia de desplazamientos con las cargas, nos vamos a dar cuenta o bueno, espero que noten esto de desfase o enfase y resonancia. ¿Sí? No es tan fácil, pero ahorita vamos a ver una pequeña simulación que encontré en internet donde se puede apreciar un poquito más. Pero primeramente quisiera que intentaran verlo aquí. Fíjense, esta es la historia de desplazamientos, la azul, del inciso A. Y esta es la historia de cargas del inciso A. Entonces, fíjense, cuando el sistema se quiere mover hacia arriba, que puede ser hacia la derecha para nosotros, el marco, cuando se quiere mover hacia la derecha, la carga como que se mueve hacia abajo, ¿sí ven? Hacia la izquierda. Entonces la carga como que está aplicando una fuerza hacia la izquierda, pero el sistema se quiere mover hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el sistema se ve como obligado a moverse hacia el otro lado. Pero ya cuando el sistema se está moviendo hacia el otro lado, ahora sí, hacia la izquierda, vemos cómo la carga ahora está aplicando hacia la derecha. Y así, si nosotros vamos viendo, si vamos siguiendo en toda la historia, nos vamos a dar cuenta cómo esta fuerza se va oponiendo como al desplazamiento, ¿sí? Va haciendo cada vez como al contrario, y eso hace, pues, como les digo, que se contrarresten y que los desplazamientos pues, sean pequeñitos, como podemos ver aquí, un pequeño. Ahora, si nos vamos a brincarnos el inciso B, si nos vamos al inciso C, que yo aquí espero que se alcance a ver, así está mejor, a ver, ahí está, ¿no? Entonces el inciso C es esta fuerza de aquí, ¿sí? Y es la curva en verde. Entonces fíjense, cuando el sistema se mueve hacia la derecha,
la carga también pareciera moverse hacia la derecha, ¿sí ven? Cuando el sistema se mueve hacia la izquierda, la carga también aplica la fuerza hacia la izquierda. Cuando se mueve hacia la derecha, la fuerza la aplica hacia la derecha, hacia la izquierda, la fuerza la aplica hacia la izquierda, ¿sí ven? Y el desplazamiento es hacia la izquierda. Entonces, pues, bueno, obviamente yo aquí estoy emparejando 5 segundos y todos tienen la misma escala, ¿no? Por eso es que esta comparación es adecuada. Entonces, ¿sí ven cómo como que coinciden la dirección de la fuerza con la dirección del desplazamiento? Entonces, a esto, al inciso C le llamamos que está en fase, y al inciso A le llamamos que está fuera de fase, ¿sí? Como que el movimiento es opuesto a la carga. Y como les digo, si quisiéramos analizar el inciso B, ¿vale? Lo que tendríamos que ver es que justamente, fíjense, justamente en el momento en el que el desplazamiento es máximo, la fuerza es cero. ¿Por qué? Pues porque dan de cuenta que la fuerza la empezamos a aplicar justamente en el momento en el que se empieza a mover hacia la dirección que nosotros le aplicamos la fuerza. ¿Sí? Esto es el símil del columpio. Hagan de cuenta que el columpio alcanzó su máximo desplazamiento y ya está a punto de regresar. Bueno, pues justamente en el momento en que está regresando, le empiezo a aplicar la carga en la misma dirección. Y entonces, pues es como si se sumara la fuerza con el desplazamiento, ¿no? Entonces le estoy aplicando la fuerza en la misma dirección en la que está moviendo, así, hacia este lado, y luego justamente en el momento donde el sistema alcanza su máximo en la dirección opuesta, pues la fuerza vale cero, es decir, lo dejo de cargar, porque si le siguiera cargando, lo que haría sería como contrarrestar, ¿no? Entonces, vuelvo a cargar, pero ahora en la dirección opuesta, ¿vale? Justamente en el instante en cuando el sistema se empieza a mover hacia el otro lado. Y así, es decir, la carga siempre, en el inciso C, la carga siempre está aplicada en la misma dirección en la que se mueve el sistema, de una manera sistemática y la más óptima posible. ¿Sí? Es decir, aplico la carga en la dirección del desplazamiento y en el instante adecuado. ¿Vale? Entonces, eso es el fenómeno de resonancia. ¿Vale? Aquí tal vez es un poco más difícil de verlo, ¿no? Pero es lo que les digo, coinciden los valores de carga cero, coinciden con los instantes del desplazamiento máximo. Y eso es la clave, fíjense. El desplazamiento máximo está por aquí, con 1.5, y ahí justamente está la carga cero. Desplazamiento máximo en 0.5, carga cero en 0.5. Y la carga máxima es cuando el desplazamiento está como por la mitad, ¿sí? Por aquí. ¿Vale? Cuando no, estamos entre la mitad entre un punto y otro. Es decir, como cuando estamos pasando casi por el origen, ¿no? Por el estado de reposo. Entonces, ese es el ideal. Entonces, aquí tengo precisamente estas gráficas para tratar de que ustedes visualicen eso, que me hace muy, muy interesante. Y además, quería que vieran unas pequeñas simulaciones que encontré en internet, muy simples, nada más para que también se hagan una idea de este comportamiento un poco más, ¿cómo decirlo?, visual. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a realizar este ejercicio porque todavía quiero hacer a darle una vuelta de cuadro adicional a este ejercicio. Pero vamos a ver estas pequeñas simulaciones, nada más para que las tomen en cuenta. Fíjense, esta es una página muy común, muy famosa, se llama Edumedia, donde hay muchas simulaciones muy simples, pero muy didácticas para entender algunos aspectos de muchas materias, ¿no? Y acabo de encontrar estos que corresponden a, pues, osciladores en física, que no es otra cosa que lo que estamos haciendo nosotros. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros los dibujamos esos osciladores al revés. Es decir, en vez de ser un péndulo, es un péndulo invertido, ¿no? Nuestro sistema de un grado de libertad es, de hecho, creo que puedo dibujar aquí. Nuestro sistema de un grado de libertad es al revés, ¿no? Es así. Pero no es otra cosa que un péndulo. Es exactamente lo mismo, nada más que está al revés, un péndulo invertido. Entonces, aquí lo que están viendo en la imagen, va a ser lo grande, es un péndulo precisamente. ¿Vale? Y aquí es súper didáctico porque hagan de cuenta que yo puedo mover el péndulo y voy a ver aquí graficada la historia del desplazamiento. Fíjense, entonces esto es exactamente lo mismo que un sistema en vibración libre. Fíjense, nosotros, imagínense pues que estuviera al revés, ¿no? Que estuviera invertido. Pero ¿qué hacemos nosotros en vibración libre? ¿Qué es lo que estudiamos? Bueno, en un sistema de vibración libre nosotros tenemos un desplazamiento inicial, ¿no? Y alguna velocidad inicial. Supongan ustedes que tengo un sistema con un desplazamiento inicial, que estoy dibujando yo aquí, al mover el péndulo, y la velocidad inicial es cero porque no se está moviendo, ¿no? Ok, entonces yo voy a liberar
el sistema y en la parte de la izquierda, en la gráfica, se va a dibujar la historia como si fuera la historia de desplazamientos. Aquí no son desplazamientos, son ángulos, pero el ángulo es pues algo equivalente al desplazamiento, ¿no? Entre más grande el ángulo, es el ángulo que forma la cuerda con respecto a la vertical, ¿no? Y obviamente entre más grande el ángulo, más grande el desplazamiento, ¿no? Entonces, en esta gráfica, el eje vertical es equivalente al desplazamiento. Y en el eje horizontal, pues es el tiempo. Entonces, fíjense cómo oscila el sistema y se va desplazando y se va dibujando la historia de desplazamiento. ¿Sí ven? Sería un sistema en vibración libre, sin amortiguamiento. ¿Sí ven cómo el oscilador alcanza los máximos desplazamientos siempre? ¿Sí? Yo voy a reiniciarlo. Siempre, en cada oscilación, alcanza su desplazamiento máximo. ¿Sí ven? No reduce en ningún instante, ni se incrementa. Esto es lo que vimos nosotros en los sistemas de vibración libre, sin amortiguamiento, que el desplazamiento máximo era el mismo, constante, y permanecía, ¿no? Y no importaba yo cuánto extendiera el tiempo, el oscilador se iba a mantener desplazándose de manera, ¿cómo se llama? Indefinida, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es agregarle amortiguamiento. Hay algo muy padre aquí, precisamente está muy padre esto, porque yo le puedo agregar amortiguamiento. Fíjense, le voy a agregar primero poquito amortiguamiento, que sería este caso, el 2. ¿Y cómo lo representa el modelo? Esta es una manera muy padre de representar el amortiguamiento. El amortiguamiento lo está representando como si al péndulo le pegáramos una pequeña banderita, ¿vale? Con un papel aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que este papel va a poner resistencia al viento. Cuando yo lo quiero desplazar esto, pues el papel, como estará en contacto directo con el viento, con el aire, pues va a poner resistencia, va a haber fricción y eso va a funcionar como un amortiguador. ¿Recuerdan que una de las fuentes de amortiguamiento era el rozamiento con el aire? Bueno, pues aquí está representado. Creo no hay una forma más didáctica de representar ese amortiguamiento, ¿vale? A través de pues, una pequeña papeleta pegada al oscilador. Y entonces fíjense ahora lo que va a pasar cuando yo lo desplazo. Obviamente esto con sentido común ustedes se dan cuenta que al ponerles el papelito, pues esto se va a tender a frenar, porque el viento va a poner resistencia contra ese pequeño papelito, ¿no? Entonces esto es un símil de amortiguamiento. Vamos a ver ahora la historia de desplazamiento, pero agregándole esa pequeña aleta, ¿no? Pues podemos ver, inicia al igual que antes, pero el desplazamiento va siendo más pequeño, cada vez más pequeño, ¿sí? Sigue oscilando, cada vez más pequeño, se va reduciendo, hasta que lleguemos al reposo. Eso también lo vimos nosotros, pero este sistema, si ustedes recuerdan, sería el sistema en vibración libre, ¿sí? Con amortiguamiento, y precisamente es un caso subamortiguado, ¿recuerdan? Porque en el caso subamortiguado, el sistema oscila. En el caso amortiguado de manera crítica y sobreamortiguado, el sistema no oscilaba, ¿no? Entonces aquí tenemos un amortiguamiento que es subcrítico, o un sistema subamortiguado. Pero puedo incrementar el amortiguamiento. Si se fijan aquí, tardó más de 12 segundos en llegar al reposo. Seguramente habrán sido unos 15 o no sé más, ¿no? Aquí no alcanza la gráfica a mostrarlos. Pero ahora vamos a pasar a un nivel de amortiguamiento mayor. ¿Qué es lo que hace el modelo? Pues en vez de ponerle una papeleta, le pone 3. Obviamente, entre más papeletas, mayor resistencia al viento, ¿no? Mayor amortiguamiento. Entonces, si ahora desplazamos este sistema con un amortiguamiento mayor, una posición al viento menor, si ven cómo se frena mucho más rápido, pero aún así oscila. Alcanzamos a oscilar de un lado a otro, ¿sí? Voy a repetir. Alcanzamos a oscilar, pero se frena bastante rápido. Ahora tenemos que alcanzar el reposo casi como a los 4 segundos, 5, ¿no? Pero está oscilando. El hecho de que esté oscilando significa que tenemos un sistema subamortiguado, otra vez. Pero ¿qué pasa? Vamos al que sigue. Ahora, muy interesante, ahora fíjense cómo están simulando el amortiguamiento. En lugar de poner más papeletas, que puede ser una opción, le ponen nada más una, pero en vez de poner aire, ponen agua. Y entonces, obviamente, esto con sentido común, imagínense que ustedes lo hacen en casa. Es obvio que si yo desplazo esto se va a frenar, pero rapidísimo, ¿no? Porque el agua opone muchísima resistencia. Entonces, es una forma de amortiguamiento. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir ahora.
el sistema no oscila. ¿Sí ven? No osciló. Es decir, no pasa al otro lado, regresa a su posición original. Súper rápido, ¿no? Estamos hablando de que regresó como alrededor de un segundo, ¿no? Entonces, este vendría a ser para nosotros el sistema con amortiguamiento crítico. No sé si lo recuerdan. Y luego nosotros teníamos sistemas sobreamortiguados. ¿Y recuerda cuál era la diferencia entre el amortiguamiento crítico y el sobreamortiguado? Los dos no oscilaban como este, pero el sobreamortiguado tardaba más en llegar al reposo. Ahora pues vamos a ver, eso sería el caso 5, y es pues más papeletas, pero en el agua, ¿no? Entonces, le colocamos aquí, y ahora debido a la resistencia tan grande, se tarda más en llegar, fíjense. Porque es tanta la posición que está poniendo el agua y las papeletas que el sistema tarda en llegar al depósito. Entonces aquí estamos viendo claramente cómo tardó casi 6 segundos, ¿no? Cuando en el otro caso tardaba como 1. Entonces a este caso le llamamos amortiguamiento crítico y a este son los sistemas sobreamortiguados, ¿no? Entonces, bueno, por eso queríamos establecer esto. Siento que es muy didáctico, está muy claro, muy simple, como para entender los conceptos. Además de como vemos, son vibración libre. También hay unos pequeños simuladores para vibración forzada. Este es un poquito más complejo porque lo requiere, pero tiene los mismos beneficios. Ahora, bueno, a ver, no hay ningún problema aquí, no tenemos ningún problema. Okay. Bueno, sí, que me comentan. Aunque el error ahorita lo buscamos. En el C coinciden las personas también, en el A son contrarios, exacto. Ahora si bien regresamos, vamos a ver esta última simulación, ahorita regresamos al ejercicio, ¿no? Entonces, profesor, dime. recuerdo que también había un amortiguamiento viscoso, algo así se llamaba. Sí, Ese como cuál sería representado. es que es el ¿Cuál se mismo, podría representar? es que el amortiguamiento, este que están representando aquí, no es un amortiguamiento viscoso. Bueno, el del agua se parecería. A ver, recuerden que en las estructuras hay muchas fuentes de amortiguamiento. Muchas. Habíamos dicho que era la fricción con el aire, la fricción entre las partículas de los materiales, la fricción que oponen los elementos no estructurales, como los muebles, las personas, los usuarios también provocan amortiguamiento, ¿vale? Y hay muchísimas fuentes, muchísimas. Entonces, en las estructuras es bien difícil, pues, saber cuánto vale el amortiguamiento, ¿vale? Calcular, porque son muchas fuentes. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro modelo matemático es proponer un amortiguamiento que sea equivalente. Es decir, nosotros conocemos un sistema que es muy fácil de modelar, ¿vale? Un amortiguamiento muy fácil de modelar. ¿Cuál es ese? Pues un amortiguador como el de los coches. Supongo que todos han visto un amortiguador como el de los coches, ¿no? Pues ese es un sistema muy fácil de modelar matemáticamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues hacemos como si la estructura tuviera uno de esos, un amortiguador de esos, que sabemos que no es así, pues. Sabemos que la fuente del amortiguamiento de las estructuras es de otras cosas, pero como las otras son muy difíciles de calcular, lo que hacemos es hacer un amortiguamiento equivalente, viscoso. ¿Cuál es ese? Pues un amortiguador. Entonces vamos a asumir como que el sistema, la estructura, tiene un amortiguador. Y ese amortiguador pues va a tener el mismo efecto que tendría todas las fuentes reales de amortiguamiento en el estructura, ¿vale? Entonces esa es la idea matemática, ¿vale? Sustituir las fuentes reales de amortiguamiento por una que nosotros conozcamos bien. Y mientras sean equivalentes, que por eso el nombre, pues no hay problema, ¿vale? Que las dos llevan al mismo fenómeno, ¿no? Al mismo efecto. Entonces, en nuestro sistema, eso es lo que estamos haciendo, cambiando el amortiguamiento real por uno equivalente viscoso. Ese viscoso es como el de los coches, eso es lo que les digo. No sé si alguno de ustedes haya abierto estos amortiguadores, pero estos funcionan con aceite o con agua.
¿vale? Son amortiguadores viscosos, de hecho por eso se le llaman viscosos, porque funcionan a través de la viscosidad del líquido que tienen dentro. Ok, esa es una forma de simular el amortiguamiento, pero hay muchas. Como por ejemplo, una forma de simular el amortiguamiento es esta, ¿sí? Ponerle ahí una papeleta grandota que yo ponga al aire. Porque esto no es otra cosa que fricción contra el aire. Y eso, pues, como sabemos, es una fuente de amortiguamiento. ¿Vale? Entonces, de hecho, nosotros podríamos simular también esto, pero es más difícil. Matemáticamente es más difícil que el amortiguamiento viscoso que nosotros utilizamos. ¿Vale? Otra forma de simular el amortiguamiento es con agua. ¿Vale? Ponemos aquí en vez de poner la papeleta, ponemos todo el sistema adentro del agua. ¿Vale? Y entonces es como si cambiáramos el aire por agua. Y eso hace que la fricción con el agua sea mucho mayor a la del aire, ¿no? Porque la viscosidad es distinta. Entonces, esa es otra manera de simular el amortiguamiento. Hay muchas, muchas maneras. Entonces, quería mostrarles esto porque aquí se ve claramente, creo que esto lo pueden entender pues con sentido común, porque esto si lo pongo ustedes a hacer el experimento en tu casa, creo que se dan cuenta que es así, ¿no? Ya lo entienden bastante bien. Pero que quede claro que el amortiguamiento que nosotros estamos utilizando es uno como el de los vehículos o como el de la maquinaria pesada, ¿sí? Amortiguamiento viscoso. Entonces, bueno, entonces aquí por eso estos son interesantes, pero no es el mismo amortiguamiento que nosotros hemos utilizado. ¿Vale? Es modelado de otra manera. Vamos a pasarnos ahora a este, que les digo que es vibración forzada. Y entonces, ahora el péndulo lo vamos a sustituir por un sistema así horizontal. Otra vez, es lo mismo. ¿Vale? Esto no quisiera que los confundieran, pero el oscilador que vimos anteriormente era lo mismo que el sistema que nosotros conocemos, solo que está invertido. Bueno, pues un oscilador horizontal como este es lo mismo que el oscilador invertido o que el oscilador o péndulo normal. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa son distintas formas de representar. De hecho, si ustedes recuerdan de la primera clase de vibración, si ustedes revisan los videos de vibración libre, para deducir la ecuación de movimiento dinámico, de equilibrio dinámico, yo dibujaba un sistema como este primero, porque es el modelo matemático más simple. ¿Vale? Un cuerpo, que es este pedacito en gris, ¿vale? Un cuerpo, un resorte, ¿sí? Que es claramente saben cuál es el resorte, y pues la pared o un cuerpo sólido al que está sujeto el resorte. ¿Vale? Tan fácil como eso. Eso es un oscilador. Luego yo le aplico una fuerza a este, o lo estiro, o lo empujo, y luego lo dejo que se mueva y se acabó, ¿no? Bueno, entonces esto es equivalente, como les digo. Y el desplazamiento lo medimos nosotros hacia izquierda a derecha. Y el resorte es el equivalente a la columna, a las columnas, ¿sí? Y el que tiene la rigidez del sistema. Y luego, para emular la carga, nosotros tenemos aquí como un pistón, ¿vale? Y entonces ese pistón lo que va a hacer es moverse entre estos límites que están aquí. ¿Vale? Estos límites serían como la fuerza que está aplicando la carga, ¿vale? O la magnitud que está aplicando el pistón, ¿vale? Obviamente, entre más se desplace, si este rango es más grandote, pues es como si estuviéramos aplicando una carga más fuerte al sistema, ¿vale? Entonces, esta sería como la amplitud, así como para nosotros, en nuestro ejemplo era de 8 toneladas, pues esta sería la amplitud, ¿vale? Y el pistón se va a mover de izquierda a derecha, izquierda a derecha, de la misma manera en que nuestra carga se mueve de izquierda a derecha, ¿no? Y recuerden que es una carga armónica. Si mueves a la izquierda, llega hasta el máximo de 8 toneladas, empieza a moverse a la derecha, hasta el máximo de -8, y hacia la izquierda, exactamente lo mismo, ¿no? Aquí el pistón se mueve de izquierda a derecha también, ¿vale? De manera oscila también de manera armónica. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando un sistema yo lo pongo a desplazarse de esta manera, ¿no? Fíjense, el pistón se mueve desde -8 hasta +8, ¿no? Si asumimos que fuera nuestro ejercicio, ¿vale? Y entonces aquí tenemos el resorte intermedio y aquí tenemos cómo se está desplazando la masa, ¿vale? Que sería este cuadro gris. Y estos valores que están en rojo son como los límites de desplazamiento máximo que está alcanzando el sistema. ¿Sí ven? Ok, ahí está. Bueno, pues vamos a jugar un poquito, porque además aquí arriba está la historia de desplazamientos, ¿vale? Otra vez, amplitud, esta sí es desplazamiento contra tiempo, ¿no? Estas es exactamente las mismas gráficas que hemos hecho nosotros. Entonces, fíjense, vamos a omitir aquí yo puedo modificar la rigidez, la masa, ¿vale? Y esto es un factor que equivale al amortiguamiento, ¿vale? Entre más grande, más amortiguamiento. Pero te lo vamos a dejar
ahí, porque tiene otras nomenclaturas y para no hacerlo gordo, ¿vale? Pero vamos, esta es la frecuencia circular, ¿sí ven? W, que es la que nosotros conocemos como la frecuencia circular del sistema, ¿vale? Y esta de acá abajo, aunque no es omega, pero para nosotros es omega, ¿vale? Que es la frecuencia circular del pistón, ¿vale? Entonces, fíjense qué pasa cuando, recuerdan que en nuestro ejercicio la frecuencia era como de 6.26, ¿no? Entonces, fíjense, yo aquí tengo 6.3 que es muy similar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo le ponía una frecuencia en el inciso A? Era una frecuencia como de 15, ¿no? Entonces vamos a movernos aquí hasta 15, 15, 15, 15, por ahí, ¿no? Y entonces, fíjense, se empieza a desplazar esto. Ok, aquí en la ecuación, en la gráfica, el problema es que está saliendo muy chiquito, ¿vale? Pero primero les explico, la curva en color negro es la fuerza, ¿sí? Es la historia de fuerzas, ¿sí? Es la que yo también grafiqué en Excel. Y el rojo es la historia de desplazamientos. Lo que pasa es que aquí no se ve porque son desplazamientos muy chiquitos y no puedo modificar esto, ¿no? Entonces, vamos a poner una frecuencia que sea mayor a 6.3, pero no tan mayor para que los desplazamientos sean más grandes. Fíjense. Voy a poner algo así, unos 8, ¿vale? Entonces, fíjense cómo se está moviendo el pistón, ¿vale? Y fíjense cómo se está moviendo la carga. Si ven cómo cuando el pistón carga hacia la derecha, la masa se mueve hacia la izquierda. ¿Sí pueden ver esto? Aquí claramente se ve, cuando el pistón empuja hacia la derecha, la masa se mueve hacia la izquierda. Y en la gráfica también se ve claramente. Vean, cuando la carga está aplicando hacia la derecha, el sistema se mueve hacia abajo. ¿Sí? Esto que están viendo ustedes aquí es la superposición que yo intenté hacer en Excel. No lo superpuse, sino que lo puse en la gráfica arriba y la otra abajo, ¿no? Pero aquí se ve claramente, ¿sí? A esto le llamamos que está fuera de fase, ¿no? Entonces, cuando la frecuencia de la carga, omega, es mayor a la del sistema, entonces esto funciona fuera de fase, ¿vale? Y están casi opuestos, ¿sí ven? Opuestos totalmente, ¿sí? Pistón hacia la derecha, la masa hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, fuera de fase, y aquí se ve claramente comparación entre carga, color negro, y desplazamiento, que es el color rojo, ¿sí? Completamente opuestos. Ahora, nosotros habíamos dicho que esto es fuera de fase, y en fase es cuando esta frecuencia de la carga omega es menor a la del sistema. Entonces vamos a ponerle una menor también, ¿sí? No mucho menor para que los desplazamientos se vean bien. ¿Sí? Por ejemplo, así, es menor. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Vean, vean. La carga y el desplazamiento coinciden. ¿Sí ven? Coinciden cuando la carga está aplicada hacia la derecha, el desplazamiento también es hacia la derecha. Y acá abajo en la simulación podemos verlo muy claramente. El pistón se mueve hacia la derecha y la masa también. Hacia la izquierda y la masa también, ¿vale? Entonces, a esto le llamamos que es un comportamiento en fase, ¿verdad? Coinciden cuando la frecuencia circular de la carga es menor a la del sistema, ¿vale? De hecho, nosotros hablábamos de la relación, ¿no? Decíamos omega entre, de hecho creo que aquí no puedo estar, bueno, omega entre W era menor a 1, ¿verdad? Porque este es más pequeña que este, ¿vale? Entonces tenemos un comportamiento en fase, ¿vale? Okay. Y luego tenemos el comportamiento de resonancia, y es cuando estos dos se parecen mucho. Entonces vamos a hacer que se parezcan bastante, y si ven cómo hasta cuando muevo yo la frecuencia, la amplitud se modifica. Y fíjense, si yo me voy acercando desde cero, se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y cuando llego a cerca de 6.3, se hace lo más grande, y luego vuelve a reducirse otra vez, ¿vale? Porque ahora ya me pasé del otro lado. Entonces, pues, obviamente el punto crítico es cuando estoy casi igual, ¿no? Entonces, fíjense ahora cómo se mueve. Y el desplazamiento se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, ¿vale? Ahí tenemos. Y este es el fenómeno de resonancia, precisamente. ¿Vale? Muy interesante. ¿Qué podemos ver aquí? Ahora en la gráfica, lo que yo les comentaba en Excel. Cuando el desplazamiento es el máximo, por ejemplo, aquí, la fuerza vale 0. ¿Vale? Porque no tiene caso empezar a cargarlo en este punto, porque es el desplazamiento máximo. El sistema apenas viene de regreso. Entonces, justamente cuando ya el sistema empieza a bajar,
la carga lo empieza a empujar hacia la misma dirección, hacia la derecha, ¿no? O hacia arriba en este caso. Y luego y la carga va incrementando hacia la derecha. Y luego cuando el sistema alcanza su máximo, ya no tiene caso seguirlo empujando hacia la derecha. Entonces la carga llega al cero otra vez aquí. ¿No? Y le empieza a cargar ahora hacia la otra dirección, es decir, ahora va hacia abajo. Y así. Y entonces, si esto coincide exactamente, como pueden ver, fuerza cero con desplazamiento máximo, fuerza cero con desplazamiento máximo, y coincide, es fenómeno de resonancia, y por eso los desplazamientos crecen tan grande, ¿no? Y si pueden ver aquí se ve claramente cómo, fíjense, aquí lo podemos ver también por sentido común. Fíjense, el impulsor, el gato empieza a empujarlo justamente en el momento cuando alcanza el desplazamiento máximo de aquí. ¿Sí ven? Cuando la masa alcanza este punto de aquí, pongan atención en el impulsor, es cuando exactamente le empieza a cargar hacia la izquierda. Esto es como un columpio. Cuando el columpio llega al extremo, justamente el punto más alto, nosotros lo aplicamos a la fuerza. Y luego del otro lado, pues es como si fuera lo mismo. Cuando el desplazamiento alcanza este punto de aquí, el pistón empieza a retroceder. Fíjense, exactamente en el mismo estado. ¿Ven? Entonces, esto es el fenómeno de resonancia, ¿vale? Entonces, queríamos saberles esto porque creo que es bastante didáctico. Muchas veces esto que estamos haciendo nosotros con números es difícil darse cuenta que tiene un sentido físico súper interesante y súper importante, pero a veces es difícil verlo, ¿no? Y por mucho que yo pueda hacer dibujitos en el pizarrón, a veces es complicado. Entonces, es de agradecer que existan este tipo de herramientas y de animaciones donde uno puede ver con mayor claridad de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a regresar a la hoja de Excel, ¿sí? Espero que ahora esto lo vean más claro, ¿también? Que ya vean más información aquí después de ver aquellos pequeños osciladores. ¿También? Aquí se ve claramente lo que habíamos dicho, ¿sí? Este es base, este en base y este resonancia, ¿no? Muy bien. Ok, ahora, lo que quiero mostrarles aquí, quiero dar una vuelta de tuerca adicional, es que hacerles notar que en toda la historia de desplazamientos que yo estoy dibujando aquí, la fuerza está activa, es decir, el motor está encendido, ¿no? Recuerdan que esto es el comportamiento de un marco con un motor arriba, ¿no? Recuerdan que ese es el ejemplo que habíamos puesto. Entonces, en toda esta historia de desplazamientos, el motor está encendido, ¿vale? Por eso es que nunca llega al reposo. ¿Por qué? Pues porque el motor le sigue aplicando fuerza y le sigue aplicando fuerza. Lo que ocurre es que el sistema se estabiliza, como ya vimos. Después de un tiempo, los desplazamientos máximos ya no incrementan, a excepción del de resonancia, y se mantiene estable, ¿no? Bueno, ok. Eso es porque la máquina, como les digo, sigue perdida. Entonces, esto que tengan claro ustedes, que mientras yo le tenga la carga aplicada, pues el sistema va a seguir moviendo. Se va a estabilizar, pero se va a seguir moviendo. Y ahora lo interesante es saber qué va a pasar si yo apago la máquina. O sea, si yo apago la máquina a los 2 segundos, ¿qué va a ocurrir con el sistema? El sistema obviamente tiene un desplazamiento y tiene una velocidad en ese momento, en ese instante, cuando yo apago la máquina. Entonces, a partir de que yo apague la máquina, el sistema va a comenzar a moverse en vibración libre, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, en vibración libre, el comportamiento difiere, ¿vale? Y entonces nosotros tendremos que cambiar la solución de desplazamientos, ¿verdad? Bueno, no cambiarla, sino que cambiar la forma en la que solucionamos, porque en realidad la solución general que nosotros tenemos ya está incluida la vibración libre, ¿no? Entonces vamos a, si quieren pásense a pizarrón un poquito para, voy a poner la ecuación de vibración libre para que la ecuación de desplazamientos en general, la solución general, para que se acuerden, ¿no? Esa solución la habíamos dicho nosotros que era la solución en vibración libre más el desplazamiento estático por el factor dinámico de carga. ¿Vale? Espero que recuerden esa expresión, ¿verdad? Y era la solución que nosotros utilizamos, de hecho, para hacer todo lo que les estaba mostrando en Excel, ¿no? Ok, pero nosotros
habíamos dicho que este valor de aquí era 0, porque partíamos del reposo, ¿no? Entonces, este valor de aquí decíamos que era 0 y lo habíamos ignorado, y solamente estábamos contemplando este valor de acá, que es el desplazamiento que provocaría la carga, ¿sí? El desplazamiento producto de la carga. Bueno, pero ¿qué pasa? Que cuando yo apago la máquina, pues los papeles se invierten, porque ahora este va a valer 0, puesto que ya no hay carga, ¿vale? El motor ya se apagó, pero este va a empezar, ya no va a valer 0, porque el sistema a partir de ahí se va a desplazar en vibración libre. ¿Vale? El problema es que yo necesito saber en qué instante de tiempo apagué la máquina y cuál fue la velocidad y el desplazamiento inicial que tenía el sistema cuando yo apagué la máquina, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar ese fenómeno, o sea, cómo tendremos que estudiar eso, ¿sí? Entonces, vamos a asumir, si quieren apuntarle ahí, ¿sí? Que la máquina permanece, vamos a escribir, permanece encendida durante 2 segundos, ¿sí? Y vamos a calcular, todo lo vamos a hacer con Excel para no haya problema, pero de todos modos, vamos a calcular el desplazamiento a los que les gusta 4 segundos. ¿Vale? Es decir, el desplazamiento después de que ya apagué la máquina. ¿Vale? Este tiempo, lo estoy midiendo desde el instante de reposo, es decir, desde que yo prendí la máquina. ¿Vale? Entonces, el instante 0 es donde yo prendí la máquina, luego a los 2 segundos apago la máquina y 2 segundos después quiero saber cuánto va el desplazamiento, es decir, 4 segundos desde que yo prendí la máquina. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con ayuda de Excel, pero para ello necesitamos recordar cómo se calcula este de aquí, ¿no? A ver si me acuerdo, si no, me lo pasan, pero la solución en vibración libre, de hecho la apuntamos ayer, es el desplazamiento inicial por el seno, si es el seno o no, coseno, de la frecuencia circular amortiguada por el tiempo, más, creo que si no, alguien que me corrobore esto, ¿no? Porque la verdad no me acuerdo. Y creo que aquí era la velocidad más el desplazamiento o el tiempo entre la frecuencia circular amortiguada por el seno de la frecuencia circular amortiguada por el tiempo. A ver si alguien me puede corroborar esa ecuación, pero creo que sí era esa. Es la solución en vibración libre para un sistema subamortiguado, ¿se acuerdan? Que estamos tratando de un sistema subamortiguado. Entonces, si alguien me puede corroborar esto, la verdad es que no estoy seguro, ¿no? Si lo tienen ahí a la mano, ayer lo apuntamos, y si no, también lo tenemos del ejercicio de vibración libre con amortiguamiento, ¿no? Sí es esa, sí, ok. Compañero me dice que sí, ok, entonces... No, falta ¿Qué un falta? exponencial elevado a la menos beta por el tiempo. Claro. Aquí todo esto se multiplica por el exponencial a menos beta por t. Tienes razón. Sí, así. Ok, tienes razón. Muchas gracias. Entonces, bueno, vale, voy a tener aquí la presentación. Ahorita volvemos. Bueno, ya. Es por beta el desplazamiento. Este es beta y no tiempo. ¿Así? O por T. A ver, pues uno me dice que es beta y otro me dice que es T. Es beta, profe. ¿Beta? ¿Es beta? Sí, yo también lo tengo que es beta. Ok, es así, es beta. Vale. Sí, de hecho, no puede ser por el tiempo, porque este término de aquí, recuerdan que era una constante que nosotros encontramos con sustituyendo las condiciones iniciales. Esto, al ser una constante, no puede depender de tiempo. No puede ser. Ok, entonces esta es la solución en vibración libre. ¿Vale?
sea, hagan de cuenta que lo que hicimos nosotros ayer era, pues, tomar toda esta solución completa y sustituirla. El problema es que esta siempre valía cero, ¿vale? Para nosotros. Entonces lo que hicimos fue, pues, ignorarla, ¿no? Pues ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a poner todas otra vez, pero como ahora este término va a valer cero, pues este lo vamos a ignorar porque está apagada la máquina y vamos a agregar nada más este, que es el que no teníamos, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo se va a comportar el sistema cuando yo apago la máquina. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pues que el sistema llegue al reposo, ¿no? Que del desplazamiento máximo que tenía empiece a disminuir, hasta que lleguemos al reposo. ¿Saben? Ya que tenemos amortiguamiento. Entonces, de esa manera vamos nosotros a, pues, a modelar el comportamiento completo pues sí, general de un sistema al que estaba en reposo primero, ¿sí? Luego se le aplicó una carga, empezó a moverse, luego se le quita la carga, continúa moviendo el sistema hasta que llega al reposo. Eso, chavos, es el comportamiento general de todas las estructuras, ¿no? Así funcionan todas las estructuras. Están en reposo, por ejemplo, llega el sismo, ¿sí? Provoca que se empiecen a mover, el sismo se acaba después de un par de minutos y la estructura sigue moviéndose, ¿sí? Hasta que regresa al reposo, ¿no? Okay, entonces, esa es toda la historia de desplazamientos que tendría un sistema. Cualquier estructura tendrá todo ese comportamiento. Entonces, vamos a completar esa parte que nos falta, que es la vibración libre y que llega al reposo, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a sustituir esta ecuación, que es la que nos falta, no la tenemos programada nosotros ahí. Y entonces vamos a agregar esta ecuación de desplazamientos general, pero ya completa, porque como la agregamos nosotros ayer, era sin este, ¿vale? Lo hacíamos así, pues porque valía cero, pero ahora vamos a agregarlo de manera completa para ver en qué partes vale cero y en qué partes empieza a valer distinto de cero, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a regresarnos a la página de Excel. Sí, les voy a compartir de nuevo porque creo que ya vamos a compartirlo. Sí. Entonces les comparto de nuevo y les pido que se pasen a la presentación en Excel, ¿no? Vamos a continuar y vamos a agregar eso adicional que estábamos comentando, que es el desplazamiento en vibración libre, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la parte de la solución general que corresponde a la carga. Pero como ya dijimos, la carga va a durar nada más 2 segundos. Entonces, a los 2 segundos, esta carga tiene que valer cero. Entonces, lo que vamos a hacer es que el desplazamiento es este de aquí, producto de la carga, va a valer cero después de los 2 segundos. Y a partir de los 2 segundos, el desplazamiento por vibración libre ya va a dejar de valer cero. Entonces, lo que voy a hacer primero es agregar una columna adicional aquí, que sería la columna por vibración libre. Para el inciso A, voy a agregar aquí otra para el inciso B, y aquí otra para el inciso C. ¿Vale? Esto lo voy a desplazar para que se vea bien, como los teníamos. Ahí está, ¿no? Bueno, y además aquí nos va a hacer falta, bueno, no, así está bien, ¿no? Sí. Y no sé qué si vamos a agregar otro, que va a ser la suma de las dos, es que no creo que valga la pena. No, vamos a dejarlo así. Entonces, esto era producto de la carga, vamos a agregar aquí el que es producto de la vibración libre para los 3 incisos. Y entonces, como dijimos, como partimos del reposo, la vibración libre vale cero, porque los valores iniciales de desplazamiento y velocidad son cero, y entonces hasta los 2 segundos este desplazamiento va a valer cero. Vamos hasta los 2 segundos y esto va a valer cero, ¿no? Y de hecho esto hacemos lo mismo en nosotros, no tiene caso. Pero a partir de los 2 segundos, lo que va a valer cero es el desplazamiento por producto de la fuerza, porque ya apagamos la máquina, ¿no? Entonces lo voy a sustituir con cero y lo voy a extrapolar, ¿no? Lo voy a sustituir por cero y lo voy a extrapolar. Lo voy a sustituir por cero. Estas columnas son las de los desplazamientos estáticos, ¿no? Si no, de todos modos, déjenme significo esto para que
cuando bajemos, no me da ahí, mira, aquí, para cuando bajemos permanezcan los títulos, ¿no? Entonces, para 2 segundos, perdón, aquí 2 segundos, ¿sí? El desplazamiento de vibración libre vale 0, y a partir de los 2 segundos, el de producto de la carga, pues vale 0, ¿no? Porque ya la carga está apagada. Entonces, ahora lo que necesitamos calcular son estos desplazamientos en vibración libre después de que se apagó la máquina. Y entonces, ¿cómo se calcula? Con la ecuación que acabamos de escribir en el pizarrón, que todavía está escrita ahí por si ustedes quieren visitarla, ¿no? Pero nada más se cambian de pantalla y pueden ver ahí en el pizarrón la ecuación. ¿Cuál es el problema? Que esa ecuación necesita las condiciones iniciales. ¿Pero cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, las condiciones iniciales son justo en el instante en el que yo apago la máquina. Es decir, cuánto vale el desplazamiento del sistema y cuánto vale la velocidad del sistema cuando yo apago la máquina. ¿Cómo hago para saber eso? El desplazamiento fácil. ¿Cuánto vale el desplazamiento del sistema cuando yo apague la carga en el inciso A? Pues esto, menos 0.04. ¿Y cuánto vale en el inciso B? Pues esto, menos 9.33. Y en el inciso C, 3.5, ¿no? Eso está muy claro, es muy fácil de saber el desplazamiento. Pero nos hace falta la velocidad. Y entonces vamos a tener que calcular la velocidad a los 2 segundos del sistema cuando está aplicada la carga. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues yo podría agregar otras 2 columnas y calcular la velocidad para ese sistema, ¿no? Y para ello yo necesitaría derivar la ecuación de desplazamientos y encontrar la de velocidades, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Primero voy a agregar una columna. Agregar la columna aquí, aquí y aquí. Voy a desplazar esto otra vez para que tenga coherencia. Si no se ve feo. Ahí está. Y aquí vamos a agregar la velocidad. Y la velocidad va a ser la derivada de ¿no? Entonces voy a ponerle, ¿cómo le ponemos? Pues velocidad. Voy a poner velocidad. Pero que quede claro que es la derivada pues, del desplazamiento, ¿no? Entonces, más bien lo que tenemos que derivar ahora es esta ecuación de desplazamiento producida por la carga. Entonces, si quieren, vamos al pizarrón para derivar la ecuación, porque creo que no la tenemos derivada. Entonces, voy a borrar lo que tenemos ahí escrito y vamos a derivar. De hecho, lo que yo tengo que derivar, pero que ya no estén viendo acá en el pizarrón, lo que yo tengo que derivar es esta ecuación general, ¿verdad? Pero como esta vale 0, pues entonces al derivarla no tiene caso, ¿no? Ya va a valer 0 y no pasa nada. Pero este término de acá no va a valer 0 y eso lo voy a tener que derivar. Entonces vamos a acordarnos cuánto vale cada uno de estos dos y vamos a derivarlo. ¿Cuál es el problema? Que esas ecuaciones son bien complejas, ¿no? Sí, nos vamos a volver locos. A ver, vamos a recordar las ecuaciones, ahí por aquí yo las tengo. Y si nos vamos a meter en un lío para derivarlas, si no estoy en un error. Si es muy complicado hacerlo a mano ahorita, lo posponemos, no pasa nada, pero si no, lo hacemos. Creo que no es tanto problema, creo que no. A ver, voy a recordarles a ustedes aquí la ecuación, ¿vale? Para que se acuerden cómo era la ecuación y cómo al derivarla, pues más o menos cómo va a estar, ¿no? A ver, entonces, esa ecuación general era, el desplazamiento estático, ese ya lo sabemos, es fuerza cero entre rigidez. No depende del tiempo, por lo tanto es una constante, por lo tanto no tengo necesidad de derivarlo. Se sale fuera del término que voy a derivar, ¿no? Es decir, yo lo que quiero derivar, bueno, vamos a ir por orden, ¿no? Lo que quiero derivar es esto. Ok, quiero derivar eso, ¿no? ¿Cómo le hago para derivarlo? Como esta es una constante, pues lo saco fuera y derivo nada más lo que está aquí adentro, ¿no? Y este factor dinámico de carga
recordamos otra vez, es A por seno de omega por t menos E a la menos beta por t por omega entre la frecuencia circular amortiguada por el seno de la frecuencia circular amortiguada por t, y esto más B por coseno de la frecuencia esta por t menos exponencial a la menos beta por t por beta entre la frecuencia circular amortiguada por el seno de la frecuencia circular amortiguada por t menos exponencial menos beta por t coseno de la frecuencia circular amortiguada por t, ¿no? Así. Ahí está. Sí puede dar un poquito de miedo, porque la verdad es que no está tan fácil. Bueno, está fácil, el problema es que son muchos términos, ¿no? Entonces hay que derivar esto. Otra vez, A y B son constantes, ¿vale? Complejas, pero son constantes. Si se fijan en sus ecuaciones de A y B, se van a dar cuenta que estas no dependen del tiempo, dependen de la frecuencia y de las dos frecuencias, ¿no? Del sistema, del porcentaje de amortiguamiento y todo. Y están complejas, pero no dependen del tiempo. Es como si yo dijera, ese es un 2, pues, ese es irrelevante porque es una constante. Ese también. Entonces, de nueva cuenta, los puedo sacar como constantes, como están aquí representados algebraicamente, y me enfoco en derivar lo que está dentro de los paréntesis, que es lo que realmente contiene el tiempo, ¿vale? Y que puedo derivar. Entonces, vamos a derivar por partes. Vamos a derivar primero esta parte de aquí, y luego derivamos esta de acá, ¿vale? Entonces, a este le vamos a llamar 1, ¿quieren? Y este 2. Vamos a derivar 1. Aquí no es necesario que lo apunten, o que nada más cuando me vayan siguiendo, ¿sí? Para que no me vaya, para que detecten si me equivoco, porque pues aquí vamos a hacer bastante alto, ¿no? Entonces vamos a ver si nos da el tiempo para hacerlo, ¿vale? Si no, ya mañana lo concluiríamos, espero que no. Entonces vamos a derivar esto. La derivada del seno es el coseno por la derivada del argumento, y el argumento es omega t, y la derivada de omega t es omega, y sería omega por el coseno de omega t. ¿Sí? Ya derivé esa parte de aquí. Ahora voy a derivar la segunda. La segunda es una multiplicación de funciones. Entonces la derivada de una multiplicación de funciones es la derivada de la primera función por la segunda más la derivada de la segunda por la primera, ¿no? Entonces va a ser menos, este menos lo voy a agrupar, porque es un menos para todo esto de aquí adentro, ¿no? Entonces es un menos general. Bueno, maldito, como que está bien mal. Ok. No sé por qué, como que de repente pinta bien el pronombre y de repente pinta bien mal. Y entonces lo de adentro sería la derivada del primero por el segundo. ¿Vale? El primero lo voy a llamar que es exponencial a menos beta por d, y el segundo por lo que resta, ¿vale? Entonces, el primero, la derivada del primero por el segundo. La derivada del primero es el exponencial por la derivada del argumento, y la derivada del argumento es menos beta. Esto ya valió. Aquí quitar. Entonces sería menos beta por e a la menos beta por t. Y esto por la segunda, que es omega de wd por el seno de wd por t. Luego, más el primero por la derivada del segundo, ¿vale? Y el primero, pues entonces sería más el primero, que es e a la menos beta por t, por la derivada del segundo, y la derivada del segundo es el coseno por la derivada del argumento, y la derivada del argumento es wd. WD va a salir multiplicando, y dividido entre WD me va a quedar nada más la omega. Entonces me va a quedar por omega por el coseno de WD por T. ¿Vale? Así. Entonces ya derivé lo que está en lo del 1. Eso sería derivar el 1. Vamos a ver si puedo aquí simplificar algo. Pues este y este. ¿Sí, no? Vamos a reescribirlo. Voy a reescribirlo. Voy a reescribirlo así. Aquí menos por menos me va a dar más, y entonces va a ser beta por e a la menos beta por t por omega entre w por el seno de w por t. Entonces este término, menos por menos más. Luego, este y este
Y si fijan son iguales, la diferencia es que tienen, este tiene la exponencial, ¿no? Y este de acá, ¿no? Entonces, pero puedo factorizar omega por el coseno de W. No, pero este es omega y este es W, ¿no? Son distintas frecuencias, entonces no puedo contarlas. Entonces ahí está. Así me va a quedar. Lo único que voy a hacer es quitar los paréntesis y sustituir los signos, menos por menos. Me queda más. Y menos por el más, me da menos. Ahí está. Todo esto es 1. ¿Vale? Ahora vamos a derivar el que sigue, que es un poquito más complicado porque me van a salir un montón de términos, y es el 2. ¿Vale? Pues vamos a derivar 2. Esto obviamente, si alguien, seguramente me voy a tardar 10 minutos aquí. Si alguien se puede meter a internet y derivar esto, ahí en internet hay ¿cómo se llama? Aplicaciones que pueden derivar esto, ¿no? Pues, a ver quién lo hace más rápido. Si quieren, ustedes pueden ingresar y derivarlo y ya me dicen si lo tienen, ¿no? Y así sirve, pero corroboramos. Si alguno ha hecho esto alguna vez, o si alguno ha utilizado matemática, seguramente alguno conoce o ha utilizado matemática. Si es así, también allí en matemática lo pueden hacer. Y pues son libres, si quieren, y ya si lo ganan. Exactamente como en el Wolfram Alpha también. Pues el Wolfram Alpha es como matemática, nada más que tiene algunas funciones adicionales y es como más por partir, ¿no? Pero ahí también lo pueden hacer. Si quieren, inténtenlo y ahorita comparamos los resultados, ¿no? Bueno, yo voy a continuar acá. Voy a derivar esto que está aquí adentro. La derivada de coseno es menos seno, la omega va a salir, entonces es menos omega por el seno de omega por t. Ese es el primer término. Luego voy a derivar el segundo término, y ahí, como son dos funciones, otra vez multiplicación de funciones. Entonces, menos, abro paréntesis para los dos términos, y entonces me quedaría derivada del primero por el segundo. La derivada del primero es menos beta por e a la menos beta por t, por el segundo, que es beta entre WD por el seno de WD por t. Luego, más el segundo término, ¿vale? Bueno, la derivada del segundo por el primero, y el primero sería e a la menos beta por t, y la derivada del segundo sería el coseno, y por WD me da 1, y entonces aquí me va a quedar una beta, coseno de WD por t. Así. Ya derivé el segundo término, me falta el tercero. Y otra vez es una multiplicación de funciones, entonces otra vez menos, menos de aquí, y adentro va a ser la derivada del primero, que otra vez es menos beta por e a la menos beta por t, por el segundo, que es el coseno de WD por t. Luego más el primero, que es e a la menos beta por t, por la derivada del segundo, y la derivada de coseno es menos seno, entonces te va a cambiar de signo, va a ser menos, y la W va a estar multiplicando, y va a ser el seno de WD por t. Así. ¿Vale? A ver. Parece ser que sí, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver si de estos términos hay algunos términos equivalentes. Y bueno, en principio vamos a hacer lo mismo que hicimos allá, que es quitar los paréntesis. Entonces, menos por menos me va a dar más aquí. Este va a ser más. Y menos por este más me va a dar menos. Y ya elimino los paréntesis. Luego este menos también va a cambiar los dos signos de adentro. Y menos por menos me va a dar este más. Y menos de aquí por el menos de acá, este también me daría más. Ahí está. Esos son los signos adecuados. Este sigue siendo menos. Y ahora sí vamos a ver si este paréntesis ya no existe. Y a ver si tenemos algún término que sea igual. Vamos a ver aquí seno de omega, pero el omega no aparece más que ahí. Entonces este no. Pero W, aquí tenemos seno de W y seno de W. Coseno de W y coseno de W. Vamos a agrupar las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, voy a agrupar aquí abajo. Vamos a ponerle precisamente agrupando. O factorizando, pues, coseno y seno. Y entonces va a ser menos omega por el seno, omega por t. Luego, todo lo que multiplica al coseno primero. Pues todo lo que multiplica al coseno es esto de aquí y esto de acá. Primero, lo que tiene signo positivo,
más, lo que tiene el signo positivo es beta por E a la menos beta por T, menos este de aquí. De hecho son lo mismo, ¿no? Este y este se eliminan, ¿verdad? Sí, no tiene caso, ¿no? Aquí podemos ver que este es idéntico a este, nada más que lo escribí pues al revés. Pero es el mismo, y entonces este, que es negativo, y este, positivo, se eliminan, ¿vale? Eso nos ayuda muchísimo. Y entonces continuamos nada más con los términos de seno, esos sí no se eliminan porque sí son distintos. A ver, sí, completamente distintos, ¿no? Pero vamos otra vez a factorizar el seno, y entonces me va a quedar más todo lo que multiplica a el seno. Y eso es, primero este, que es exponencial para menos beta por d, por beta por beta, beta cuadrada, entre wd. Luego, lo que multiplica también al seno, acá, sería más exponencial de menos beta por t por wd. Y todo esto por el seno de wd por t. Ahí está. ¿Vale? Esto sería la derivada de 2. ¿Sí? Y esto sería la derivada de 1. Y A y B ya los tenemos calculados. El estático también ya los tenemos. Y entonces, pues creo que ya podremos sustituir estos. Bueno, perdón, este y este. Entonces, a ver si alguno de sus compañeros ya lo tienen también. Y si no, vamos a sustituir por esto. Profe, ¿Qué pasó? ¿también se podría factorizar el E a los menos beta t, no? Ah, claro. Sí, de hecho se va a ver mejor, ¿verdad? Vamos a factorizarlo. Sí, para que nomás un término. Sí. Se ve mejor. Sería E a la menos beta por T, que comparten los dos también. Y este, bueno, de hecho vamos a ponerlo aquí al lado del E, del seno. ¿Sí? Y vamos a dejar lo demás, que es beta cuadrada entre WD más WD. ¿No? Ya, se ve mejor así, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ya se ve todavía más compacto, de hecho más simplificado. Y el de arriba de plano no le podemos hacer nada. También podremos factorizar el exponencial, ¿no? También si quisiéramos. Pues vamos a hacerlo acá arriba también, porque pues, ¿por qué no? ¿No? Pues vamos a factorizar el exponencial también acá arriba. Y que se ve también un poquito mejor, ¿no? Esta beta la voy a acercar para acá. Esto lo voy a cerrar entre paréntesis. Y aquí va a ser T a la menos beta por T. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Eso. Ahora sí. Entonces ahora sí vamos a sustituir esto allá en nuestra hoja de Excel. Bueno, a ver, aquí no quiero que se confundan, ¿verdad? Voy a tomar este de aquí. ¿Vale? Este, que es el 1 y que va aquí. Entonces va a ser A por 1 y luego va a ser B por 2 y 2 va a ser este de aquí. ¿Vale? Entonces este es 1. Bueno, esto es 1 derivado. 1' le voy a poner. Y este es 2 primo. 2 derivado. Ahí está. Y el factor dinámico de carga derivado, pues será A por 1 derivado más B por 2 derivado. ¿Vale? Ok, ahí está. Entonces, si quieren apuntarlo, si no, lo vamos siguiendo de la pantalla para sustituirlo en nuestra hoja de Excel. ¿Vale? Y mientras vamos a ver si su compañero lo puso en Wolfram Alpha y a ver si sí le da eso, ¿no? Para poder corroborar que está bien. Bueno, entonces, lo que va a pasar aquí es que nos va a dar flojera poner toda la ecuación de velocidades aquí, porque va a ser muy grande. Entonces vamos a hacer lo mismo. Bueno, híjole, sigo presentando, sí. Pues, se puede pasar a la hoja de Excel, ¿no? Se pasa a la hoja de Excel. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el desplazamiento estático. Recuerden que utilizamos estas dos columnas para hacerlo un poquito más fácil. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pues voy a agregar aquí otras dos.
Aquí también. Y aquí también. Si me dan cuenta, voy a acomodar esto, voy a intentar acomodar esto. Estamos agregando ahí espacios para utilizarlos como ayuda, ¿no? Entonces, fíjense, aquí voy a poner 1', de hecho, para identificarlo con lo que hicimos allá. 1' y 2'. Y en velocidad, pues ya nada más vamos a multiplicar el desplazamiento estático por el factor dinámico de carga prima. Y el factor dinámico de carga prima, como vimos, que es A por 1' más B por 2'. Ahí está. Entonces, vamos a meter primero 1'. Y este es omega, obviamente el inciso A. Ahorita fijamos todo, omega por coseno de omega por t. Esto más exponencial a la menos beta por t, a la menos, ¿dónde está beta? Menos beta por t. ¿Sí? Y todo esto multiplica a, todo el exponencial multiplica a beta por omega entre, bueno, beta por omega por el seno, y vamos a ponerlo aquí arriba todavía, por el seno, para ponerlo en orden y que esto lo haga el cálculo correctamente, ¿no? Por el seno de WD por T, y eso, todo eso entre WD. Ajá, cierro, ahí está. Ya tengo, no, todavía no lo cierro, ¿verdad? Ya tengo hasta aquí, si lo vieran, ya tengo dos términos de los tres. Entonces aquí me falta menos omega por coseno de WD por T. Y ahora si cierro, ahí está. ¿Vale? Eso sería 1'. Vamos a fijar todo, excepto el tiempo. Entonces sería aquí fijar o sea, solo P9 queda variable. Ahí está. Y ya puedo extender esto hacia abajo, ¿no? En teoría. Ahí está. Luego, 2', pues va a ser la segunda ecuación, que nos quedó como menos omega por el seno de omega t, por el seno de omega por p. Y esto más, abro paréntesis, beta cuadrada entre WD, beta cuadrada entre WD, beta cuadrada entre WD más WD. Entonces cierro paréntesis, todo eso multiplica a el exponencial de menos beta por P, y todo eso por el seno de WD por T. De nueva cuenta, vamos a fijar todo. ¿Sí? No se claven mucho en esto, nada más que entiendan qué es lo que estoy haciendo, no, que más o menos me vayan siguiendo. Ya luego ustedes con calma lo pueden hacer en su casa. Fijo todo esto y lo extrapolo. Lo continúo, ¿no? Estos dos los puedo copiar y pegar aquí. Lo único que tengo que hacer es cambiar el omega por el segundo, el del inciso B. ¿Sí? Y ya, ¿no? ¿Sí? Y el 2, pues también cambiar el omega por el del inciso B. Y de igual manera, si lo pego acá, este sería ahora el del inciso C. Y este sería el del inciso C. Ahí está. Tenemos para ambos casos. No sé por qué aquí me da 0. Falta cambiar el tiempo. Exacto, el tiempo.
tiempo, como era variable, hay que moverlo hacia acá, ¿no? Hacia la izquierda. Y lo mismo para este. Está. Ahora sí. Y aquí igual el tiempo. No es que ahora no va a tardar más porque estamos a la izquierda. Lo puedo modificar también a partir de la ecuación, no ponerle B9, pero bueno. Siempre siento que es más cómodo así, por lo menos es más didáctico porque puedes ver todos los términos de la ecuación. Sí, es más fácil como darse cuenta si algo está raro o mal, ¿no? Ahí estaría. Ok, ahora sí. Ahí está, ¿no? Y ahora, lo último que nos queda es calcular la velocidad. Y la velocidad, hemos dicho que es desplazamiento estático, que no se modifica, ¿vale? Porque al derivar esto va a ser una constante que no se modifica. Esto por factor dinámico de carga, y el factor dinámico de carga prima, o el derivado, ya dijimos que es A, ¿sí? Para el inciso A sería este A, por 1', que es este de aquí, más B, por 2', así. Y vamos a fijarlo otra vez, vamos a fijar el desplazamiento estático, ya está, y vamos a fijar A y B, A y B, ¿vale? Y 1' y 2' necesitamos que sean variables, porque cambian con el tiempo, ¿no? Ahí está. Y esta la cambiamos para acá, ¿vale? Y también para acá, y hay que cambiar A y B, porque están puestos los del inciso A. Y acá hay que poner los del inciso C. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya. En teoría hemos terminado. Esas son las velocidades. Podríamos graficarlas. Ahorita no vamos a meternos en esos rollos. Pero realmente lo que me interesa a mí es encontrar cuánto vale la velocidad de los 2 segundos, ¿no? Que era lo que yo necesitaba como condiciones iniciales, ¿no? Aquí obviamente está calculando las velocidades más allá de los 2 segundos seguramente. Sí, pero eso es porque pues, el Excel no sabe, ¿no? Que a los 2 segundos ya acaba la máquina. Pero nosotros sí, entonces a partir de los 2 segundos la velocidad ya no se va a calcular de la misma manera. Vamos a borrarla a partir de los 2 segundos. Y también para los otros casos, para este de aquí, esto ya no se va a calcular igual a partir de aquí, porque ya va a estar en vibración libre, y entonces ahora lo que tendremos que derivar es la ecuación de vibración libre, ¿verdad? Que eso ya si quieren lo hacemos, ya lo pueden hacer ustedes si quieren, ¿no? No hay necesidad. Ahí está, y realmente entonces lo que yo necesito son las velocidades a los 2 segundos. Entonces vamos a ver, la velocidad a los 2 segundos, esta es la que nos buscamos, ¿no? Porque este es la condición inicial. Vamos a rellenarlo aquí. Esta es la condición inicial es la condición inicial para vibración libre, ¿no? Este y este, ¿vale? Vamos a copiar esto, vamos a ponerle esta. Ahí está. Entonces, este y este son las condiciones iniciales para que comience la vibración libre, ¿vale? Porque aquí se acaba el movimiento producto de la fuerza de la máquina, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para el inciso B, y entonces es este desplazamiento y este otro, ¿vale? Esta velocidad. Y también será este desplazamiento y esta velocidad, ¿vale? Ahí está. Entonces, esas son nuestras condiciones iniciales para la vibración libre. Vamos a concluir, ¿no? No sé si ya quieran concluir la clase, pero con 10 minutos más concluimos. Entonces vamos a tratar de terminar esto ya para poder mañana continuar con el nuevo tema, ¿no? Entonces, ya tenemos el desplazamiento y velocidad iniciales. Vamos a calcular ahora sí los desplazamientos en vibración libre, que serán estos de aquí.
Entonces, como ven, ahora el desplazamiento producto de la carga vale 0, ya lo tenemos puesto, pero el de vibración libre va a ser distinto de 0. Entonces, lo que es muy interesante aquí es que el instante de tiempo en el que vamos a sustituir la vibración libre, vamos a tener que hacer un pequeño ajuste. Porque como la vibración libre empieza a partir del segundo 2, entonces vamos a considerar como que nuestro segundo 2 es nuestro instante 0 para la vibración libre. ¿Sí? Entonces vamos a como reiniciar el tiempo. Solamente para el cálculo de la vibración libre. Realmente el tiempo pues, va a continuar corriendo, ¿no? A lo que voy es que, imagínense, para 2.1 yo necesito calcular la vibración libre después de 0.1 segundos, ¿no? No puedo ponerle 2.1 en el tiempo, porque si no me va a dar el desplazamiento cuando ya llegue 2.1 segundos vibrando de manera libre, pero no. Yo quiero saber cuánto vale el desplazamiento cuando el sistema apenas lleva 0.1 segundos vibrando libre. ¿Cómo le voy a hacer para hacer eso? Pues este desplazamiento de este tiempo le voy a restar el de origen. Entonces 2.1 menos 2 me va a dar 0.1, que es el tiempo que yo quiero saber de vibración libre, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un pequeño ajuste ahí. Vamos a ver. Vamos a sustituir ahora sí la ecuación de vibración libre, que ya borré, pero ahora sí me acuerdo, creo. Y es exponencial de menos beta por t. ¿Sí? Y t, como les digo, va a ser menos 2. ¿Vale? Por lo que les digo, yo quiero que permanezca en vibración libre solamente la resta de estos dos, no 2 segundos, ¿no? Y esta es la exponencial elevado a la menos beta por t por desplazamiento inicial, que es por el coseno de la frecuencia circular no amortiguada por el tiempo. Otra vez el tiempo es menos 2. Esto más velocidad inicial más desplazamiento inicial por beta, ¿sí? Esto va dividido entre la frecuencia circular amortiguada, ¿sí? Y todo esto multiplica al seno de WD por T. T otra vez es menos 2. Aquí está, según yo, ahí está, ¿no? Tal vez esta división aquí no debe haber problema, pero vamos a poner un paréntesis adicional para evitar conflicto de orden de operaciones, pero creo que no hay problema, ¿no? Porque todo esto es un factor que multiplica al seno, ¿no? Así, y nos falta aquí un paréntesis para cerrar todo lo que multiplica al exponencial, ¿no? Ahí está. Vamos a fijar todo, excepto el tiempo. Entonces fijo excepto B110 lo vamos a dejar variable. Así. Así. ¿Está? Y mojado. Y ahí, en teoría, ya está bien. ¿Vale? Vamos a copiarlo esto para el inciso B. Nuevamente hay que modificar el tiempo y hay que modificar las condiciones iniciales. Ahora va a ser el desplazamiento inicial y la velocidad inicial ahora será esta de aquí. Ahí está. Otra vez, para el inciso C, modificamos el tiempo y las condiciones iniciales, que ahora el desplazamiento inicial será y la velocidad inicial será esta. ¿Está? Y aquí tiene mucha lógica, fíjense. Si el desplazamiento justo en el instante en que se apagó la máquina es menos 0.04, pues ahora un instante de tiempo después, que es 0.02, es un poquito mayor. Eso tiene sentido, vamos como que de regreso, ¿no? Acá igual, era 9.33 y ahora es 9.25.
es decir, se está reduciendo, ¿no? Y vamos como para atrás, ¿no? O sea, se va reduciendo, vamos bajando, ¿no? En la historia de desplazamientos, acá vamos subiendo. Y acá, en el inciso C, pues también tiene sentido, porque si valía normalmente 3.50, ahora vale 3.36, vamos como para abajo, ¿no? Entonces, tiene sentido. Vamos ahora a ver la historia de desplazamientos, pero sumándole esta parte, ¿no? De vibración libre. El problema, ¿saben cuál va a ser? Que como esta columna no coincide con esta, entonces, para graficarlo no solo va a ser difícil, pero para eso se soluciona fácil. Cargamos una columna adicional donde vamos a sumar solución de vibración libre más desplazamiento estático por el factor dinámico de carga. Es decir, voy a sumar este más este, pero como antes de que se prenda la carga este vale 0, solamente me voy a poner este, y después de que se encienda la carga este vale 0, pues entonces solamente me voy a poner este, ¿no? Entonces aquí va a ser este más, bueno, vamos a ponerle esto hasta arriba porque no estamos hasta arriba. Aquí. Pero va a ser igual a este más este. Ahí está. Y este sí lo voy a poder graficar. Y vamos a hacer lo mismo para los otros. Aquí. Para agregar una columna. Aquí. No. Aquí vamos a agregar una columna. Que sea este. La suma de estos dos. Y para el inciso C, igual. Que es la suma de esos dos. Ahí está. Voy a corregir otra vez esto nuevamente, ¿saben? Porque me desespera, no esté. Ahí está. Ahora sí, vamos a graficar ya las historias de desplazamiento completas, generales, desde que enciendo la máquina hasta que la apago. ¿Vale? Bueno, desde que la enciendo, la apago y después todavía. Que en teoría esto, según yo tengo aquí, dura, lo tengo hasta 50 segundos, entonces es bastante tiempo, ¿no? Vamos a graficar. De hecho, aquí lo tenemos. Mira. Lo único que hay que hacer es para el inciso A, cambiar la columna, estamos graficando, que en vez de ser esta, va a ser esta, ¿no? Que posee la suma. En el inciso B, la suma, y en el inciso C, es la suma. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Vamos a extender este. Vamos a extenderlo a unos 20 segundos. Bien, nada más. Bien, ¿no? Parece ser que estamos en lo correcto. ¿Sí ven cómo? Fíjense, aquí, a los 2 segundos, se apaga la máquina. Entonces, justamente a los 2 segundos es cuando empiezan a disminuir los desplazamientos. ¿Sí? Se ve claramente. En el B, por ejemplo, perdón, en el C, que es el verde, se ve claramente cómo está disminuyendo. En el rojo, que es el C, que no se ve pues bien, vamos a incrementar un poquito más esto. Lo que pasa es que recuerden que son desplazamientos muy grandes, porque es el de resonancia. Pero ahí está, ¿no? Se ve cómo aquí era el desplazamiento más grande, era en el instante de 2 segundos. Cuando ya lo apagaron, pasó de 9 más o menos, 9.25 a 8. ¿Ven? Entonces empezó a disminuir. También el verde pasó de tener 4, casi en el instante máximo donde apagamos la carga, a tener bastante menos, ¿no? Que no sé, aquí son como 3. Y se fue reduciendo cada vez más, hasta que prácticamente estamos llegando al reposo. ¿Sí ven? Hay unos que llegan al reposo más rápido, claro. De hecho, el que tarda más es pues el inciso B, ¿no? Que es el que tiene desplazamientos más grandes. Parece ser que el que tarda menos que le sigue, pues es el verde, y el que tarda menos de todo, pues es el azul, ¿no? Vamos a ponerle menos de 20, vamos a ponerle 10, a ver si se ve un poco más compacto. Ahí se ve mejor, ¿no? Creo que ahí se ve bastante mejor. ¿Vale? De hecho, podemos hacerlo grande para. Ahorita que nada más estamos estudiando esta, voy a bajar las otras gráficas. Y ahí está, ¿no? O sea, aquí claramente se ve el efecto del amortiguamiento después de que se apagó la máquina, ¿sabes? Entonces, muy, muy importante, fíjense, aquí tal vez no se percibe claramente dónde se apagó la máquina, nosotros sabemos que es a los 2 segundos, pero es muy interesante
estudiar este comportamiento porque si pongo atención, si me doy cuenta dónde se apagó, más o menos, ¿no? Exactamente no, pero más o menos sí que puedo darme cuenta. Aquí como en el inciso B, sabemos que cada ciclo, como estaba en resonancia, cada ciclo tenía que darme un desplazamiento más grande. Entonces, al ver yo claramente que pasó primero de 7 puntos y cacho aquí a 8 puntos y cacho aquí, todavía está encendida la máquina, pero aquí de 8 puntos y de 9 puntos y algo pasé a 8, significa que en 3 días se apagó la máquina. ¿En qué momento? ¿Quién sabe? No sabemos exactamente entonces. Pero entonces aquí se ve cómo, si estudiamos claramente, cuando se apagó la máquina, ¿no? Y luego de aquí en adelante, que quede claro, de aquí en adelante es vibración libre, de aquí para atrás es vibración forzada. ¿Sí? Entonces, la maquinaria estuvo prendida desde 0 hasta 2 segundos y el sistema estuvo en vibración forzada. A partir de los 2 segundos, la maquinaria se apaga y el sistema empieza a estar en vibración libre y tiende al reposo, ¿no? Como vemos claramente. Entonces, ahí está. Quería que dejar esto cerrado para poder avanzar al siguiente tema, que es el más importante de todo el temario, y que yo creo que es el que nos va a llevar más tiempo, aunque ya el curso ya está a punto de terminarse. Debido a esto, el problema de la crisis que estamos viviendo pues, nos pegó bastante fuerte y vamos muy atrasados, ¿no? Pero bueno, creo que todos estamos igual. Entonces, pues para seguir continuando con el temario. Y como les digo, es el más importante el que sigue, porque es el que utilizan en sísmica, de hecho. Pero quería que quedara bien claro esto, ¿no? Creo yo que ya con esto hemos abarcado el comportamiento total de un sistema, ¿sí? En un comportamiento dinámico. Tenemos un sistema en reposo al que lo sometemos a una carga. Esa carga provoca que se empiece a mover y luego retiramos esa carga y el sistema se sigue moviendo hasta que llega al reposo. ¿Vale? El comportamiento de las estructuras reales tienen historias de desplazamiento muy similares a estas de aquí, a las que estamos viendo en la gráfica, muy similares. Entonces, por eso es que son tan interesantes estas curvas. Si ustedes llegan a graficar en sísmica las historias de desplazamientos de sus estructuras, se van a dar cuenta que son como estas, pero muy similares. ¿Vale? Entonces, por eso quería marcar el comportamiento dinámico general desde 0 hasta 0 otra vez, ¿no? Desde partir del reposo hasta llegar al reposo nuevamente. Entonces, ahí lo pueden ver. Claro, hay que recordar, no hay que olvidar que esto es para un sistema de 1 grado de libertad. Estamos hablando de un sistema con una masa nada más. Y habíamos dicho que sistemas como esos son marcos de nivel, péndulos invertidos como los tanques de agua, los espectaculares, ¿no? Silos, hay varios, ¿no? Varias estructuras que se comportan como un sistema de 1 grado de libertad. Pero la mayoría de las estructuras tienen varios grados de libertad. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar más adelante, a partir de mañana, y es cómo estudiar de la misma manera que lo hicimos para el sistema de 1 grado de libertad, pero ahora un sistema de varios grados, más de 1, ¿sí? 2 en adelante. Entonces, los principios son los mismos, el amortiguamiento es el mismo, amortiguamiento viscoso, la vibración libre es la misma, todo es igual, pero se agregan más masas, y eso hace que el comportamiento pues, sea algo más complejo, ¿sabes? Pero los conceptos son los mismos. Entonces, pues vamos a dar por concluido este tema con esto, y la clase igual, con esta gráfica, ¿no? Y este ejercicio. Entonces, les pido, de favor, que se pongan a estudiar un poquito esto, ¿sí? Que jueguen un poquito con estas gráficas. Vean qué pasa si las condiciones iniciales cambian. ¿Sí? Vean qué pasa si en lugar de tener la máquina 2 segundos la ponemos 8 segundos o 1 segundo. ¿Qué pasa si el amortiguamiento va más grande? ¿Qué pasa si la frecuencia la muevo, la frecuencia la carga o la frecuencia del sistema? ¿Vale? Pónganse a jugar con esto para que vean cómo va cambiando, porque hay un montón de fenómenos, ¿sabes? De hecho, el de resonancia es muy interesante. Entonces, yo les recomiendo, si a alguien le interesa, que se ponga un rato en eso, ¿no? Pero, entonces, si no hay preguntas, vamos a concluir la clase y la dejamos ahí. Y continuaremos mañana jueves, ¿no? Ahora sí, con nuevo tema. Entonces, ¿qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno,
Todo bien, Ahí, perdón, todo bien, digo. sale. Entonces, vamos a dejarlo ahí y continuamos mañana ya con el nuevo tema, ¿no? Tu compañero que estuvo revisando el Wolfram, espero que lo haya verificado, pero parece ser que nuestros resultados son correctos, ¿no? El comportamiento que observamos aquí es muy esperado, o sea, es como yo lo esperaba, entonces, seguramente está bien, ¿no? Mi derivada seguramente está bien. Pero bueno, entonces lo dejamos ahí, nos vemos mañana todos, que tengan buena tarde. Dale, profe, muchas gracias. Vale.